Nacho, ¿qué te pone a ti a escribir? Bueno, en realidad a mí lo que me gusta, aunque suene un cliché o un tópico, es descubrir historias. Y cuando las descubro y veo que hay una historia atractiva y que va a interesar, ya siento un impulso muy grande en contar la historia, mucho empeño. ¿Y cómo nació esta? Bueno, esa Fariña. historia, Fariña, en realidad es un poco la historia, crecí rodeado de esta historia. ¿Cómo fue eso? Desde pequeño yo crecí rodeado de noticias que tenían que ver con lanchas quemadas en la playa, con alijos de cocaína, con ajustes de cuentas, y en realidad en esa normalidad o en esa, digamos, en ese día a día no le prestas atención. Cuando de pronto ya tienes un poco más de mentalidad de periodista o de querer narrar las cosas y sobre todo te vas de Galicia y ves que no es tan normal, es cuando digo, ostras, esto estaría muy bien contarlo, esto merece ser contado. Y estaba contado, pero estaba contado mucho en un formato estrictamente periodístico. El trabajo periodístico en Galicia sobre el narcotráfico es arduo, es exhausto y es buenísimo. Y hay nombres propios, incluso de esta propia casa, como Elisa Lois, que han hecho un trabajo increíble. Pero a mí me apetecía, o porque veía también que en Italia cómo trataban la mafia, o en Latinoamérica los narcos, o en Estados Unidos, cómo ellos rescatan sus propias miserias y sin complejos las explotan cultural y narrativamente. Y yo veía que aquí a veces nos quedábamos un poco cojos, o nos quedamos un poco cojos con eso, y dije, pues, ¿por qué la gente se fascina tanto con Nápoles y Sicilia, si salvando las distancias aquí tenemos historias merecedoras de darles formas novelescas y sin perder de vista que esto es periodismo y siendo rigurosos, pero vamos a contarlo con agilidad y de una manera atractiva? ¿Por qué no? Y yo creo que eso es un poco lo que funciona también de esta historia. ¿Y cómo la escribiste? Porque es muy complejo, todo el entramado es muy complejo, es como para ser una infografía que podría cubrir el Atlántico. Sí, es complejo porque, bueno, abarca muchos años, abarca mucha gente, lo cual también es muy significativo del poder que alcanzó el narcotráfico en Galicia, y abarca muchos datos. Hay una labor muy grande de recolección de información, de hemeroteca, y de poner en orden toda esta información. Es verdad que yo no partía de cero, yo no partí de una investigación de la cual no tuviera ni idea, yo sabía más o menos por dónde tenía que ir y hacia dónde tenía que dirigirme, y a partir de ahí localizar a las personas, los personajes que eran los protagonistas de esa hemeroteca y que me contaran de primera mano todo aquello y luego ya ponerme a redactar. Nacho? ¿Qué descubriste? Bueno, descubrí dos cosas que me llamaron la atención. Una, y creo que en el fondo es la misma, una, que aún hay mucho temor en Galicia a hablar de este tema, hay miedo, mucho más del que yo creía, y eso repercute un poco en que muchas fuentes son anónimas, que eso le resta, bueno, un poco de fuerza periodística, pero no me quedó más remedio. Y luego descubrí hasta dónde había llegado en un momento dado el poder del narcotráfico, hasta qué instancias políticas, hasta qué contactos institucionales habían alcanzado, hasta el punto que muchas veces es una frase hecha, ¿no?, que Galicia estuvo cerca de ser Sicilia, pero yo descubrí que es una verdad absoluta, que a finales de los 80 Galicia estuvo a punto de engendrar un contrapoder que había penetrado en las instituciones. La mafia. Sí, la mafia gallega, sí. Y te decía que esas dos cosas tienen que ver con lo mismo, y es con que este asunto, el miedo de hoy y el poder mucho más grande del que yo creía que tenían, tiene que ver con que es un asunto que no está finalizado, y que a veces la percepción es que esto es una cuestión del pasado, es residual, y no, la realidad es que ha cambiado, es más invisible, es más opaco, pero es un problema y una realidad actual en Galicia. Y dices que estuvo a punto Galicia de ser Sicilia. ¿Se salvó? No lo digo yo, lo dicen jueces y lo dicen policías, gente que luchó contra el narcotráfico en aquella época. O sea, esa frase hecha, a mí me la dice un fiscal antidroga, la frase tal cual. ¿Por qué? Porque ellos cuando llegan allí se dan cuenta que hay una serie de clanes que están dentro de las instituciones, que hay políticos ya no cerca, sino que son narcotraficantes. ¿Se salvó? Sí, se salvó porque hubo una reacción a tiempo. ¿De quién? Y esta reacción fue de la sociedad gallega.
Muchas veces también se achaca un poco una desidia, una connivencia a la sociedad gallega, la hubo, pero también hubo una reacción por parte de madres y padres que empezaron a ver cuáles eran los efectos de esta omnipresencia de la droga y levantaron la voz. Y levantar la voz provocó una presión mediática que desembocó en la reacción del Estado, porque el Estado hasta el año 90 no movió un dedo contra el narcotráfico, y ahí se perdieron muchos años. Y cuando el Estado llega allí, se da cuenta de que el problema no es una cuestión de trapicheo de droga. Pero dices que la sociedad reaccionó, sin embargo hay una parte de la sociedad que aceptaba que un aficionado al fútbol, que era también narcotraficante, patrocinara un equipo, que un señor que llevaba zapatos blancos y era maleducado notorio, al que yo sufrí una vez en un restaurante, también pareciera como un héroe de la sociedad. ¿Qué pasa? ¿Hubo esas dos Galicias, una ensalzando al delincuente y otra aprovechándose de él? Aprovechándose de él, no. Tratando de dominarlo. Es la misma Galicia. Lo que pasa que es una Galicia que se explica porque esta gente venía del contrabando. Y el contrabando en Galicia tiene una explicación histórica que tiene que ver con una zona castigada, con una zona abandonada, y al final el contrabandista es el que conseguía las cosas a la gente. En Arraia, que es la frontera entre Galicia y Portugal, en la ría, en la costa, las medicinas, la gasolina, el tabaco, ni siquiera era delito. Entonces ya no es que estuviera no mal visto, es que estaba bien visto. O sea, el contrabandista era un benefactor social, era el hombre que generaba riqueza, que daba empleo a los jóvenes, que metía dinero en el pueblo, era el hombre, figuras históricas en Galicia que todos conocemos, que financiaban las fiestas, que ayudaban al ayuntamiento, que eran los presidentes de los equipos de fútbol. Esa gente, tomando el modelo de capos de Latinoamérica o de Italia y tal, jugaban ese marketing social y se ganaron el favor de la gente. Cuando dieron el salto al narcotráfico, esa inercia, esa admiración, ese respeto, esa red de favores sobrevivió, y quien se levantó en realidad fue una pequeña parte que comprendió o que reaccionó o que no se doblegó, y luego ya pues se extendió. También la sociedad gallega va madurando y se fue alejando un poco de esa red. Ese miedo que se dispersó en Galicia en torno a estas mafias, ¿te hizo difícil escribir este libro? ¿Fuiste consciente de estar trabajando con una materia peligrosa? ¿Tuviste tú propiamente miedo? Miedo no, pero sí que era consciente cuando escribía un nombre y apellidos de que estaba escribiendo un nombre y apellidos de una persona real y de un delincuente. Sobre todo la parte final del libro habla de la situación actual en Galicia, y por tanto hablo de narcotraficantes que están en activo, de narcotraficantes que sé que están enfadados conmigo. Y bueno, eso cuesta, pues a veces paras a pensar. Pero lo mínimo, porque como pienses demasiado a lo mejor te echas para atrás, y eso es algo que no tienes que concederte. Entonces yo trataba de pensar lo mínimo en eso e intentar contar las cosas como son, con nombres y apellidos. Más preocupado, fíjate qué paradoja, mucho más preocupado por el tema querellas, por el tema judicial, porque bueno, es un tema que te puede meter en un aprieto. Entonces yo era muy cuidadoso con eso, muy cuidadoso. No me ha servido de mucho, pero bueno, trataba de que no perder nunca de vista que esto es un libro periodístico y que por tanto tenía que cubrirme las espaldas al 100% siempre, porque estoy hablando de personas reales, no de personajes. Luego vamos a eso que acabas de evocar, pero ¿tuviste amenazas mientras lo escribiste? No. ¿Y luego? No he llegado a tener ninguna amenaza. Solo las amenazas que profirió el querellante, al que describe... No lo calificaría de amenaza, sino de ejercicio judicial. Fue lo único que tuve. Es verdad que luego, cuando tú ya conoces gente, cuando ya te has metido, bueno, pues te llegan, ¿no?, mensajes. Oye, este está mosqueado porque lo que dices no es verdad, este dice que tu libro es una mierda, este tal... Bueno, son cosas que pasan. Hay una cosa en el narcotráfico gallego que tiene que ver con la discreción, que tiene que ver con un negocio muy sólido, que mueve muchísimo dinero y que a mucha gente le interesa no desmantelar. Y la violencia es un factor que podría desmantelar eso. Ahí saben que en el momento que la violencia aparezca, se puede acabar el chiringuito.
Entonces, en ese sentido, nunca han ido contra autoridades, contra periodistas. Es verdad que en los primeros tiempos, en los años 80, sí que hubo amenazas a periodistas, incluso agresiones, pero ese modus operandi cambió y cuando eligieron la discreción, pues prefieren no hacer ruido. Yo me beneficio de eso porque, bueno, de momento yo no he recibido ningún tipo de amenaza, pero bueno, digamos, el temor de saber que estás escribiendo sobre algo que está en activo, bueno, siempre está ahí, claro. Ahora, ¿es tan exagerada la compensación económica que pedía la persona implicada en la denuncia, que parece más bien una cantidad simbólica, ¿no? Como cuando a un futbolista le dice, no, la cláusula de rescisión es 200 millones de euros. Sí, porque además es que en ningún caso ni yo ni la editorial podríamos hacer frente a esa cantidad, o sea que sí me parece simbólica porque en el caso remoto, también yo pensaba que esto del secuestro lo veía como algo remotísimo, pero ya veo que las cosas pueden ocurrir, pero en el caso remoto de que nosotros tuviéramos que hacer frente a eso que nos pide, pues no sé cuáles serían las consecuencias porque desde luego $500.000 no los tenemos. Y Libros del Cao no es multimillonario. Ni mucho menos, es una editorial pequeña, humilde. Que nace además del Cao. Del Cao y que definitivamente supondría su cierre esto, porque sí. No podría afrontar tal castigo. ¿Cómo te sientes tú ante este hecho de que ahora eres un periodista y noticia a la vez? Me siento incómodo sobre todas las cosas, porque bueno, es una cosa que ha tenido mucha trascendencia y ha hecho mucho ruido y no me gusta el jaleo, porque mi trabajo está en el otro lado y no me gusta nada este jaleo y el de ayer, miércoles, fue un día duro, porque tuve que apagar el teléfono y tuve que decirle a muchísimos compañeros que entendieran que no quería formar parte de este ruido, que prefería mantenerme al margen y bueno, la mayoría lo entendió, pero no es fácil tener que explicar y luego absolutamente desbordado en cuanto a apoyo, en cuanto a muestras de solidaridad, de apoyo, que me resultó absolutamente imposible responder y entonces de repente es una situación que nunca había vivido y que me superó un poco y que sobre todas las cosas me hace estar un poco incómodo como deseando que acabe ya. Ahora, y mientras tanto estabas haciendo un reportaje justamente sobre la heroína. Bueno, claro, es que yo voy a pedirme el día libre por esto, no, está claro. Yo de hecho me pilló todo en Barcelona, porque estoy trabajando con Pablo Ordaz, estamos trabajando en un reportaje sobre la heroína para este domingo y había que seguir, claro. Por eso también te digo que apagué el móvil, por ejemplo, que entonces no trabajo, sino apago el móvil y sigo a lo mío. Eres escritor y gallego, que parece redundante, ¿no? ¿Por qué escriben tan bien los gallegos? No sé yo si... No diré yo que escribo bien, lo dices tú, que quede claro. Pero bueno, sí es verdad que últimamente hay como que varios nombres que resultan ser gallegos. Y desde Valle Inclán, sí. Y Álvaro Cunqueiro, bueno, y Torrente vale, Ballester, y Carlos Casares, y Rosalía de Castro. Si me comparas con semejantes mitos, ya ni me lo planteaba que me hablabas de eso. Bueno, no, yo creo que igual que en cualquier otra parte, pero es verdad que hay cierta singularidad en lo gallego, yo siempre lo pensé, igual porque soy gallego, pero sí es verdad que creo que el carácter o la sociedad gallega son muy particulares y que da mucho juego. Cunqueiro creó un universo propio y hasta en escritores hoy gallegos aún todavía se ve la herencia de esa singularidad. El mismo Manuel Rivas, todo eso. Yo siempre digo, el propio Manuel Javois, es que cuando leo a Javois siempre le digo, eres Cunqueiro. Es que para mí tiene muchísimo de eso. Yo siempre digo que eso de que el realismo mágico nació en Colombia, habría que revisarlo, que yo creo que los emigrantes gallegos lo llevaron allí y salió de Colombia. Opinaba como tú Gabriel García Márquez. Ah, sí. Sí, que lo habían traído Gabriel los García gallegos. Márquez era un gran admirador de la escritura gallega. Una penúltima cosa. Yo tengo muchos insomnios. Cada vez que tengo una preocupación, duermo la primera parte de la noche y ya no duermo más. ¿Tú has seguido durmiendo tranquilamente? Cuando un juez dice el libro no puede salir más y le piden a tu editorial y a ti 500.000 euros, etcétera, ¿pudiste dormir? Te confieso que estoy un poco indignado porque creo que es muy desproporcionado, sinceramente. Yo entiendo que este hombre tiene todo el derecho del mundo a demandar y yo respeto las decisiones judiciales, pero me cuesta aceptar que
que porque en un formato periodístico se plasme un hecho judicialmente probado, se pueda secuestrar un libro, además en una pincelada de lo que es el libro. Esto es algo que yo veía como absolutamente remoto, veía como y que se haya llegado a convertir en realidad es algo que me tiene muy sorprendido. Y cuesta dormir si te pones a dar vueltas en cómo se puede llegar a esto. Yo tengo una solución. Pues Cuando estoy junto a la costa atlántica, tiene que ser atlántica, no mediterránea, duermo perfectamente. Así, ¿eh? Y tú tienes la costa cerca. Sí, sí. ¿No? De hecho, este fin de semana voy para allí. A ver si duermes bien. A dormir Pero bien. hay una última cosa. Este miércoles, cuando apareció la noticia, fui a una librería a comprar tu libro, temiendo que desapareciera. Quedaba un ejemplar. La librera, entonces, mandó a pedir 15 más de la edición de 10.000 ejemplares que se acababa de hacer. Y yo le hice una foto a ella como si estuviera contraviniendo la ley. Y la foto era muy bonita. La mano de la librera mostrando... Bueno, ya sabes que el los libro. libreros han sacado un comunicado diciendo que no van a retirarlos de la librería, que fue algo que me emocionó leer y que me parece muy importante además, porque si el día de mañana se ejecuta esto, pues me pregunto cómo se hará, porque si los libreros no los devuelven, ¿qué va a ir la policía a retirar los libros? Me pregunto cómo se va a ejecutar esta orden. Tengo un poco de curiosidad, si te digo la verdad. Ahora, estamos ante un libro que lleva 3 años en el mercado y ahora, en cierto modo, se reinaugura. Sin ninguna Tendrías duda. que presentarlo otra vez, Sin ninguna duda. para que siga viviendo, ¿no? Sí, sí, es lo que me está diciendo mucha gente. Oye, pero esto es una campaña de publicidad impagable. Y es verdad. Bueno, no quiero ser hipócrita, es verdad. Pero más allá de eso, yo estoy preocupado. Estoy preocupado que cuando acabe el ruido y acabe todo este fuego de artificio, pues nos encontremos con un libro que no puede ser vendido durante meses y que eso nos puede hacer daño de verdad cuando ya pase toda No esta te preocupes, historia. ahora vas a Galicia, duermes bien y el libro vuelve a nadar. Esperemos, Gracias. esperemos. Muchas gracias.